Hay momentos en la vida en los que sientes que algo cambia profundamente dentro de ti. No es solo una emoción pasajera, ni una decisión basada en las circunstancias. Es una transformación que viene de lo alto, cuando Dios derrama su unción sobre ti. ¿Alguna vez has sentido que estás siendo guiado por una fuerza mayor, que hay un propósito divino en cada paso que das? Estar bajo la unción de Dios no es solo recibir una bendición, es ser elegido para vivir de una manera diferente, llena de poder y propósito. ¿Qué significa realmente estar bajo la unción de Dios? No es simplemente tener momentos de paz o éxito. La unción es mucho más profunda. Es la certeza de que Dios ha puesto su mano sobre ti, que te ha equipado para cumplir un propósito que va más allá de lo que tú mismo podrías lograr. Es caminar con la convicción de que cada decisión, cada palabra y cada acción están alineadas con el plan de Dios. Es saber que, aunque enfrentes desafíos, Dios te ha dado lo necesario para superarlos. Cuando estás ungido por Dios, algo en ti cambia. Ya no eres el mismo, porque la unción trae consigo un poder sobrenatural. La unción no solo te capacita, te transforma, te da la sabiduría para discernir lo que otros no ven, la fortaleza para resistir cuando otros caen, y la paz para avanzar incluso cuando todo parece estar en tu contra. Es un sello de Dios sobre tu vida, un recordatorio constante de que has sido apartado para algo más grande, algo que está completamente bajo su control. Quizás te preguntes, ¿cómo sé si estoy bajo la unción de Dios? La unción no siempre se siente como una gran revelación o un momento dramático. A veces es silenciosa, sutil, pero poderosa. Se manifiesta en tu vida diaria, en cómo enfrentas las adversidades, en cómo amas a los demás y en cómo sigues adelante cuando el camino parece difícil. Dios no solo te llama, también te capacita con su unción para cumplir lo que te ha encomendado. ¿Estás listo para experimentar lo que significa estar verdaderamente ungido por Dios? Él no solo te da un propósito, te da la unción para cumplirlo. Pero para recibir esa unción, debes estar dispuesto a entregarte completamente a su voluntad, a dejar de confiar en tus propias fuerzas y permitir que su Espíritu Santo obre en ti. Este es el momento en el que Dios está llamándote a algo más grande. ¿Vas a responder al llamado de su unción sobre tu vida? Antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final, porque el último signo de la unción de Dios es el más importante y puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. A lo largo de este video, descubrirás cómo Dios actúa de maneras que quizás no habías notado, pero es en el último punto donde todo cobra un nuevo sentido. Además, si estás buscando fortalecer tu fe y seguir aprendiendo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que te inspirarán y te guiarán en este camino espiritual. Primero, señal de que fue ungido. La unción de Dios trae consigo una protección que va más allá de lo que podemos ver o entender. Cuando caminas bajo su unción, hay una cobertura divina sobre ti que te guarda de peligros visibles e invisibles. No siempre nos damos cuenta, pero Dios está continuamente protegiéndonos, librándonos de situaciones que podrían haber tenido consecuencias devastadoras. Esa protección puede manifestarse en formas inesperadas, como evitar un accidente, tomar una decisión que te aleja de un mal, o incluso sentir una inquietud que te impide estar en un lugar en el momento equivocado. Todo esto es una muestra del cuidado amoroso de Dios hacia aquellos que están bajo su unción. Un ejemplo poderoso de protección física lo encontramos en la vida de Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones. A pesar de la gravedad de la situación, Daniel estaba bajo la unción de Dios, y eso fue lo que lo protegió. La historia nos dice que Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso de lo que parecía una muerte segura. Esta intervención divina no fue solo un acto aislado de protección física, sino una confirmación de que Daniel estaba cumpliendo un propósito más grande bajo la mano de Dios. En Daniel,
capítulo 6, versículo 22, él mismo afirma que fue Dios quien lo salvó de los leones, una clara señal de la unción que estaba sobre su vida. Cuando estás bajo la unción de Dios, esa protección se extiende a cada área de tu vida, incluso en los momentos más ordinarios. Puede que no enfrentes leones reales, pero la vida está llena de peligros y desafíos que pueden poner en riesgo tu bienestar físico, emocional y espiritual. Sin embargo, la protección de Dios te acompaña a cada paso, guardándote de los ataques que no ves venir. Tal vez has experimentado momentos en los que algo inesperado ocurrió, un cambio de planes, un retraso, y luego te das cuenta de que esa fue la manera en que Dios te estaba protegiendo de un peligro mayor. Esa es la unción actuando en tu favor. Esta protección no solo se limita a lo físico. Cuando caminas bajo la unción de Dios, también te protege de influencias espirituales que buscan desviarte del camino correcto. A menudo, enfrentamos tentaciones o situaciones que podrían alejarnos del propósito de Dios, pero la unción que está sobre ti te da discernimiento para ver más allá de lo superficial y reconocer los peligros ocultos. Esa es la protección divina en acción. Dios te guarda no solo de lo que puedes ver, sino también de lo que no puedes percibir por tus propios medios. Su unción te cubre y te guarda en todos los aspectos de tu vida, incluso en medio de las adversidades. Cuando parece que las circunstancias están en tu contra, la protección de Dios se hace evidente. Quizás has pasado por situaciones difíciles, momentos de incertidumbre en los que no sabías cómo ibas a salir adelante, pero de alguna manera Dios intervino y te protegió. Esa intervención divina es una señal clara de que su unción está sobre ti. A veces, la protección de Dios no es evitar la adversidad, sino protegerte en medio de ella, fortalecerte y guiarte para que salgas más fuerte del otro lado. Así como Daniel confió en Dios en el foso de los leones, tú también puedes confiar en que Dios está contigo en cada batalla. La unción de Dios también te protege de las decisiones que podrían llevarte por un camino incorrecto. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a elecciones importantes que pueden cambiar el rumbo de nuestra historia. Y es en esos momentos cuando la protección de Dios se hace aún más evidente. Bajo su unción te da sabiduría para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, para ver más allá de las apariencias y tomar decisiones que te mantengan en el centro de su voluntad. Esa protección no siempre es visible, pero es constante. Dios te guarda de caminos que parecen correctos, pero que podrían llevarte lejos de su propósito. El enemigo constantemente busca maneras de desviarte, de hacerte caer en trampas que te aparten del plan de Dios. Pero cuando estás bajo la unción divina, hay una protección que actúa como un escudo frente a esos ataques. En momentos en que otros caen, tú permaneces firme, no por tu propia fuerza, sino porque Dios te ha ungido y te ha protegido. Esa es la realidad de caminar bajo su unción. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios protegió a sus siervos de los peligros del enemigo. Y hoy en día, esa protección sigue siendo real para aquellos que confían en Él. La protección de Dios no siempre es obvia de inmediato. A veces, solo después de pasar por ciertas situaciones, te das cuenta de que Dios te estaba protegiendo todo el tiempo. Quizás fue una puerta cerrada que en su momento te causó frustración, pero más tarde entendiste que Dios te estaba guardando de algo que no era para ti. Tal vez fue una relación que no funcionó, y aunque al principio te dolió, luego viste cómo Dios te estaba protegiendo de algo que podría haberte dañado. Así es como actúa la unción. Te protege incluso cuando no entiendes por qué ciertas cosas suceden. La unción también te da la fuerza para superar los obstáculos que otros no pueden. Cuando estás bajo la protección de Dios, no significa que no enfrentarás dificultades, pero sí significa que Dios te equipará con todo lo que necesitas para superar esos desafíos.
Así como Daniel salió del foso de los leones sin un rasguño, Dios te protegerá en medio de las pruebas, asegurándose de que cumplas el propósito para el cual te ha ungido. Su protección es una promesa para aquellos que están bajo su unción, y esa promesa es inquebrantable. La protección divina es una señal de que Dios está contigo en cada paso de tu vida. No importa lo que enfrentes, puedes caminar con la seguridad de que Dios te guarda, que su unción es tu escudo y que ningún peligro puede detener el plan que Él tiene para ti. Esa unción te da la confianza de avanzar, sabiendo que Dios está a tu favor, protegiéndote en cada momento. Cada día que caminas bajo su unción es una oportunidad para experimentar su protección de manera nueva y poderosa. Dios no solo te ha ungido para un propósito, sino que también te ha equipado con su protección divina. Por último, es importante recordar que la protección de Dios no es algo que ganamos, es un regalo de su gracia. Estar bajo su unción es caminar en una relación cercana con Él, confiando en su cuidado constante, y esa protección no tiene límites. Ya sea que enfrentes desafíos físicos, espirituales o emocionales, puedes estar seguro de que Dios está contigo, protegiéndote y guiándote. Su unción no solo te capacita, también te guarda, asegurando que puedas cumplir el propósito para el cual te ha llamado. Segundo señal de que fue ungido: dirección divina. Estar bajo la unción de Dios no solo te protege, sino que también te da una dirección clara en cada paso de tu vida. Cuando Dios derrama su unción sobre ti, tus caminos ya no dependen de tus propias decisiones o planes. Pasan a estar alineados con el propósito divino. Dios te guía de maneras que a veces no entiendes de inmediato, pero que al final revelan su plan perfecto. La dirección divina es una de las señales más claras de que estás bajo la unción de Dios, porque cada paso que das está respaldado por su sabiduría infinita. Un ejemplo de esta dirección divina lo encontramos en la vida de José. José no siempre comprendió por qué enfrentaba tantas dificultades. Vendido por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Pero Dios estaba dirigiendo cada paso de su vida. A pesar de las circunstancias adversas, José estaba bajo la unción de Dios, y cada obstáculo que enfrentó lo acercó más al propósito que Dios había diseñado para él. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José reconoce esta dirección divina al decir: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Cuando estás bajo la unción de Dios, empiezas a notar que ciertas puertas se cierran mientras otras se abren. La unción trae consigo una claridad que te ayuda a discernir qué caminos tomar y cuáles evitar. A veces, esta dirección viene a través de situaciones que parecen ser contratiempos, pero en realidad son la mano de Dios guiándote hacia algo mejor. Quizás has experimentado momentos en los que no comprendiste por qué algo no salió como esperabas, pero más tarde te diste cuenta de que Dios estaba protegiéndote y guiándote hacia una oportunidad mayor. Eso es parte de estar bajo su unción. La dirección divina no siempre es evidente de inmediato. Puede manifestarse en decisiones pequeñas o grandes, pero siempre tiene un propósito más grande. A veces, Dios utiliza los desafíos para redirigirnos hacia su plan perfecto. Tal vez has sentido una paz inexplicable al tomar una decisión difícil, o un impulso en tu corazón para hacer algo que parecía ilógico en el momento, pero que más tarde trajo grandes bendiciones. Esa es la dirección divina obrando en tu vida. Estar bajo la unción significa que cada planeado con tanto cuidado no resultó como esperabas, pero luego te diste cuenta de que fue para tu bien. Dios utiliza esos momentos para redirigir tu vida, y cuando estás bajo su unción, puedes confiar en que cada cambio, incluso los inesperados, están alineados con su propósito mayor. La unción te ayuda a ver esos cambios como oportunidades, no como fracasos. Caminar bajo la unción de Dios
también significa estar dispuesto a seguir su dirección, incluso cuando no tiene sentido para los demás. A veces, Dios te llama a hacer cosas que parecen ilógicas o difíciles, pero que están alineadas con su plan. La historia de Abraham, cuando fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba, es un ejemplo claro de cómo la dirección divina muchas veces requiere fe y obediencia. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Esta es la confianza que viene con la unción, seguir a Dios, incluso cuando no tienes todas las respuestas. El enemigo a menudo intentará desviarte del propósito de Dios, pero la unción te da la fuerza y el discernimiento para mantenerte en el camino correcto. Cuando estás bajo la unción de Dios, puedes reconocer las trampas y engaños que buscan apartarte de su voluntad. La dirección divina te mantiene enfocado en el propósito que Dios ha puesto en tu vida y te da la claridad para discernir entre lo bueno y lo mejor. Esa unción te protege de decisiones impulsivas que podrían desviarte del plan que Dios ha trazado para ti. Por último, la dirección divina no es algo que experimentas una sola vez. Es un proceso continuo. A medida que sigues caminando bajo la unción de Dios, su dirección se vuelve más clara y aprendes a confiar en que cada paso que das está alineado con su propósito. La dirección divina no siempre significa que el camino será fácil, pero sí significa que estarás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Él te ha llamado a hacer. Esa es la seguridad que trae la unción. Saber que, sin importar lo que enfrentes, Dios ya ha ordenado cada uno de tus pasos y te guiará hasta el final. Tercera señal de que fue ungido: provisión divina. Una de las señales más evidentes de estar bajo la unción de Dios es experimentar su provisión de maneras que desafían la lógica humana. La provisión divina va más allá de simplemente satisfacer nuestras necesidades materiales. Es un recordatorio constante de que Dios cuida de cada detalle de nuestra vida. Cuando estás bajo su unción, no tienes que preocuparte por el futuro, porque sabes que Él suplirá todo lo que necesites en su tiempo perfecto. La unción trae consigo la confianza de que Dios no solo conoce tus necesidades, sino que también tiene los recursos para proveer más allá de lo que puedes imaginar. La historia de la viuda de Sarepta en Primero Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16, es un ejemplo claro de cómo la provisión divina se manifiesta de maneras inesperadas. La viuda estaba a punto de usar los últimos recursos que tenía para alimentar a su hijo y morir de hambre. Pero Dios, a través del profeta Elías, multiplicó la harina y el aceite de la viuda, de modo que nunca se agotaron durante la sequía. Esto no solo fue un milagro de provisión, sino una señal de que la unción de Dios estaba presente. Cuando Dios provee, lo hace de maneras que confirman que su mano está sobre tu vida, llevándote más allá de lo que pensabas posible. Estar bajo la unción de Dios significa que su provisión llega en el momento exacto, ni antes ni después. A veces puede parecer que las cosas están al borde de desmoronarse, pero justo en ese momento Dios interviene y suple lo que necesitas. Tal vez has experimentado situaciones en las que no sabías cómo ibas a superar una crisis financiera o cómo ibas a encontrar una solución para un problema que parecía no tener salida. Pero de alguna manera algo cambió. Una puerta se abrió y lo que parecía imposible se convirtió en una bendición. Personas correctas en el momento correcto, aquellas que nos ayudan a avanzar en su propósito. Tal vez has experimentado cómo alguien llegó a tu vida en el momento perfecto para ofrecerte una oportunidad, un consejo o simplemente apoyo emocional cuando más lo necesitabas. Esa es otra forma de la provisión de Dios. Cuando estás bajo su unción, Él te conecta con las personas y los recursos que necesitas para cumplir con el llamado que ha puesto sobre tu vida.
Estar bajo la unción de Dios también significa que su provisión es abundante, no escasa. Dios no es un Dios de limitaciones, y cuando Él provee, lo hace de manera abundante. Jesús demostró esto cuando alimentó a miles de personas con solo 5 panes y 2 peces, y aún sobraron 12 cestas llenas. En Juan capítulo 6, versículos 1 al 13, vemos cómo la provisión de Dios no solo cubre las necesidades inmediatas, sino que desborda. Esta es la naturaleza de la unción. Cuando estás bajo la cobertura de Dios, su provisión no solo satisface tus necesidades, sino que también bendice a quienes te rodean. A veces, Dios permite que lleguemos al punto de escasez para mostrar su poder de provisión de una manera más clara. Es en esos momentos de mayor necesidad cuando la provisión divina se hace más evidente. Cuando ya no podemos depender de nuestros propios recursos, es entonces cuando vemos la mano de Dios obrando de manera milagrosa. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos recuerda que no estamos solos, estamos bajo la unción de un Dios que siempre provee. Cada situación de necesidad es una oportunidad para experimentar una nueva faceta de la provisión de Dios. La unción también nos enseña a depender completamente de Dios. A menudo, tratamos de resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, confiando en nuestras habilidades o recursos. Pero estar bajo la unción de Dios significa aprender a confiar en Él para todo. La provisión divina no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega de la manera perfecta. Dios sabe lo que necesitamos mejor que nosotros mismos, y su unción nos da la capacidad de esperar en Él con paciencia y confianza, sabiendo que su provisión nunca fallará. Por último, la provisión divina nos libera de la ansiedad y el miedo. Cuando sabemos que Dios es nuestro proveedor, no tenemos que preocuparnos por el mañana. La unción nos permite vivir en el presente, confiando en que Dios tiene el control de nuestro futuro. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, a no preocuparnos por lo que vamos a comer, beber o vestir, porque Dios conoce nuestras necesidades y proveerá para cada una de ellas. Esta es una de las bendiciones más grandes de estar bajo la unción de Dios. Vivir con la certeza de que su provisión está garantizada. Cuarto señal de que fue ungido: paz interior. Estar bajo la unción de Dios no solo significa recibir dirección y provisión divina, sino también experimentar una paz que trasciende cualquier circunstancia. Esta paz no depende de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Es una calma profunda que viene del interior, una señal clara de que estás bajo la cobertura y protección de Dios. Cuando el Espíritu Santo te unge, esa paz invade cada parte de tu vida, permitiéndote enfrentar los desafíos con una serenidad que confunde a los demás. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos lo que te da esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Un ejemplo poderoso de esta paz interior lo encontramos en la vida de Jesús, quien, incluso en medio de una tormenta furiosa, dormía tranquilamente en la barca. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, los discípulos estaban aterrados ante la furia del mar, pero Jesús permanecía en paz. Cuando lo despertaron, Él reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Esta paz no solo fue una muestra del poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también una lección para nosotros sobre cómo la unción de Dios nos permite tener paz en medio de las tempestades de la vida. Estar bajo la unción significa que, aunque las tormentas vengan, tu paz no será sacudida. La paz que Dios ofrece no es como la paz que el mundo promete. El mundo nos dice que solo encontraremos paz cuando nuestras circunstancias sean perfectas, cuando todo esté bajo control. Pero la unción de Dios nos enseña que la verdadera paz no depende de lo que esté sucediendo afuera, sino de quién está con nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: «La paz os dejo,
mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz es un don divino, una señal de que estás bajo la unción de Dios. Es una paz que te permite caminar confiado, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando estás ungido por Dios, tu corazón está en paz, incluso cuando enfrentas incertidumbre. La ansiedad y el temor pueden tratar de invadir tu mente, pero la unción de Dios actúa como un escudo que protege tu paz. Esto no significa que nunca sentirás preocupación o inquietud, pero la diferencia es que, cuando esos sentimientos vienen, puedes volver a centrarte en la paz que Dios ha puesto en tu corazón. Es una paz que te sostiene en medio de los momentos más oscuros y difíciles y te recuerda que no estás solo. Esa es la belleza de estar bajo la unción. No importa lo que enfrentes, siempre tendrás paz. La paz interior que viene con la unción también te permite tomar decisiones difíciles con calma y confianza. A menudo, la vida nos presenta situaciones en las que no tenemos todas las respuestas, y es fácil caer en la trampa de la ansiedad y el miedo. Pero cuando estás bajo la unción de Dios, puedes tomar decisiones importantes con una mente clara, sabiendo que su paz te guiará. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo nos anima a permitir que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Esa paz es como un árbitro que te indica cuándo estás tomando la decisión correcta. Y es un regalo que recibes cuando estás ungido por Dios. Estar bajo la unción de Dios significa que incluso en medio del caos, tu alma está en reposo. Mientras el mundo a tu alrededor puede estar en confusión, tú puedes caminar con una confianza tranquila, sabiendo que Dios está en control. La paz que viene con la unción no se tambalea ante las dificultades, sino que se fortalece a medida que aprendes a confiar más en Dios. Es una paz que desafía la lógica humana, que no depende de lo que ves o sientes, sino de lo que sabes, que Dios es fiel y que Él está contigo en cada paso del camino. Una de las mayores bendiciones de la unción de Dios es que su paz también tiene un impacto en los que te rodean. Cuando caminas en paz, las personas a tu alrededor lo notan, y esa paz se convierte en un testimonio poderoso del poder de Dios en tu vida. A menudo, la gente se pregunta cómo es posible que mantengas la calma en situaciones que parecen abrumadoras, y es en esos momentos cuando puedes compartir que tu paz viene de Dios, no de tus circunstancias. La unción de Dios te permite ser un reflejo de su paz para los demás, mostrando que en Él siempre hay esperanza. La paz que Dios otorga también es un arma contra el enemigo. El diablo intenta usar la ansiedad, el miedo y la preocupación para desviar nuestra atención de Dios. Pero cuando estamos bajo la unción de su paz, esos ataques pierden su efectividad. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, se nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a llevar nuestras peticiones a Dios en oración, y su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esta es una promesa poderosa para aquellos que están bajo la unción. No importa lo que el enemigo trate de hacer, la paz de Dios siempre prevalecerá. La paz interior también te ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. A menudo, las preocupaciones y distracciones de la vida pueden desviar nuestra atención de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando tienes la paz de Dios, puedes mantener tu enfoque en su propósito, sin dejar que las preocupaciones te agobien. Esa paz te da la claridad mental y emocional para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Es una paz que te libera de la carga de tratar de controlar todo y te permite descansar en el hecho de que Dios ya tiene todo bajo control. Por último, la paz que viene con la unción de Dios no es temporal, es duradera. No es algo que se desvanece cuando las cosas se ponen difíciles, sino que permanece contigo a lo largo de cada temporada de tu vida. Esta paz
te acompaña en las altas y bajas y te da la fortaleza para seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Cuando estás ungido por Dios, su paz no solo llena tu vida, sino que también se convierte en un refugio para ti. Es el recordatorio constante de que, sin importar lo que enfrentes, Dios está contigo y su paz es tu ancla en medio de cualquier tormenta. Quinto señal de que fue ungido. Comunidad de apoyo. Estar bajo la unción de Dios no solo transforma tu vida personal, sino que también te rodea de personas que te apoyan y te alientan en los momentos más difíciles. Una de las señales más claras de estar ungido por Dios es ver cómo Él coloca en tu camino a personas que comparten tu visión, que te fortalecen cuando te sientes débil y que te ayudan a avanzar en el propósito que Él ha trazado para ti. Dios nunca nos llama a caminar solos. La unción de Dios en tu vida te conecta con una comunidad que te edifica y te apoya en cada etapa de tu viaje espiritual. Un claro ejemplo de esta comunidad de apoyo se encuentra en la amistad entre David y Jonatán. David estaba ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel, pero también enfrentaba grandes desafíos y peligros, especialmente por la persecución del rey Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl, podría haber visto a David como un enemigo, pero en lugar de eso, se convirtió en su mayor aliado. En 1 Samuel capítulo 18 versículos 1 al 4, Jonatán hizo un pacto con David, dándole su manto, espada y arco, en un símbolo profundo de amistad y lealtad. Esta relación es un ejemplo poderoso de cómo la unción de Dios trae consigo personas que están destinadas a caminar contigo. Dios utiliza a las personas en nuestras vidas para apoyarnos en momentos de necesidad, y esta comunidad de apoyo es una clara señal de su unción. Tal vez has experimentado momentos en los que alguien apareció en tu vida justo en el momento en que más lo necesitabas. Puede haber sido una palabra de aliento, un consejo sabio o simplemente una presencia que te ayudó a seguir adelante cuando sentías que no podías más. Esto no es casualidad, es la mano de Dios, obrando a través de las personas que Él ha puesto en tu camino. Esa es la belleza de estar bajo su unción. Nunca tienes que caminar solo. La unción de Dios no solo te rodea de apoyo emocional, sino también de apoyo espiritual. Dios coloca en tu vida a personas que te impulsan a crecer en tu fe, que te animan a seguir buscando más de Él y que te desafían a vivir de acuerdo con el propósito que Dios ha puesto en ti. Estas relaciones son un regalo divino, un recordatorio de que la vida cristiana no se trata solo de una relación personal con Dios, sino también de caminar en comunidad con otros creyentes. Como dice Proverbios capítulo 27, versículo 17, el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. La unción de Dios trae consigo relaciones que te afilan y te fortalecen. Estar bajo la unción de Dios también significa que tú eres parte del apoyo de otros. Dios no solo te rodea de personas que te ayudan, sino que también te llama a ser una fuente de fortaleza para los demás. La unción que está sobre ti no es solo para tu beneficio, sino para edificar a aquellos que están a tu alrededor. Así como Jonatán fue una bendición para David, tú también estás llamado a ser una bendición para los demás. Cuando caminas bajo la unción de Dios, te conviertes en un canal de su amor, su paz y su sabiduría para quienes te rodean. Dios utiliza esta comunidad de apoyo para recordarte que no estás solo en tus luchas. A veces, el enemigo intenta aislarnos, haciéndonos sentir que estamos solos en nuestras batallas. Pero cuando estás bajo la unción de Dios, Él te rodea de personas que te levantan cuando caes, que oran por ti cuando no tienes fuerzas para orar, y que te alientan a seguir adelante cuando sientes que ya no puedes más. Este apoyo no es algo que podamos generar por nuestra cuenta. Es una señal clara de que Dios está obrando en nuestras vidas, uniéndonos a otros en su propósito. Además,
La comunidad de apoyo que Dios te da no siempre viene en la forma que esperas. A veces, las personas que Él coloca en tu vida para ayudarte pueden ser diferentes de lo que imaginabas. Pero cuando estás bajo su unción, aprendes a reconocer el valor y el propósito de cada relación que Dios trae a tu vida. Algunas personas estarán ahí para acompañarte por una temporada, mientras que otras estarán contigo por mucho tiempo. En ambos casos, son parte del plan de Dios para tu vida. Y su unción te permite discernir cómo cada relación encaja en su propósito mayor. La comunidad de apoyo también es una fuente de sabiduría y discernimiento. A través de la unción de Dios, puedes recibir consejos sabios y dirección de aquellos que Él ha puesto en tu vida. Estas personas, al igual que tú, están caminando bajo la unción de Dios. Y sus palabras pueden ser una confirmación de lo que Dios ya te ha hablado, o incluso una nueva dirección que necesitas tomar. Es por eso que la comunidad es tan importante. Cuando estás rodeado de personas que también están buscando a Dios, puedes confiar en que Él está obrando a través de ellos para guiarte en el camino correcto. La unción de Dios también te da la capacidad de ser una fuente de consuelo y sanidad para los demás. Dios puede utilizar tu experiencia y tus luchas para bendecir a otros que están pasando por situaciones similares. A veces, lo que más necesitamos es escuchar de alguien que ha pasado por lo mismo que nosotros y ha visto la mano de Dios obrando en su vida. Tú puedes ser esa persona para alguien más, mostrando el amor y la fidelidad de Dios a través de tu testimonio. Esta es otra manera en la que la unción de Dios se manifiesta, no solo en recibir apoyo, sino en ser una fuente de apoyo para otros. La comunidad que Dios te da también es una forma de protección. Cuando estás rodeado de personas que comparten tu fe y tu visión, puedes enfrentar las dificultades con mayor fortaleza. Estas personas te ayudan a mantenerte firme en tu fe, a resistir las tentaciones y a seguir avanzando en el propósito que Dios tiene para ti. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 10, se nos recuerda que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La unción de Dios te conecta con personas que estarán allí para levantarte cuando lo necesites. Por último, la comunidad de apoyo que viene con la unción de Dios no solo es una bendición temporal, sino eterna. Las relaciones que se forman bajo la unción de Dios tienen un impacto duradero, tanto en esta vida como en la eternidad. Dios está tejiendo una red de apoyo alrededor de ti, que no solo te ayudará en tus momentos de necesidad, sino que también te permitirá cumplir con el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. Esta es una señal clara de su unción. Saber que nunca caminarás solo, porque Dios ha puesto a las personas correctas a tu lado. Sexto señal de que fue ungido: sabiduría y discernimiento. Estar bajo la unción de Dios te dota de una sabiduría que no se puede obtener solo con el conocimiento humano. La sabiduría divina es una señal clara de que Dios está guiando tu vida, y es una de las bendiciones más poderosas que recibes al caminar bajo su unción. Cuando Dios te unge, también te da discernimiento para tomar decisiones acertadas, para ver más allá de lo superficial y comprender la verdadera naturaleza de las situaciones que enfrentas. Esta sabiduría y discernimiento no son meras habilidades, son dones del Espíritu Santo que te capacitan para caminar conforme al plan divino. Un claro ejemplo de la sabiduría que viene con la unción de Dios se encuentra en la vida del rey Salomón. Salomón, al asumir el trono de Israel, no pidió riquezas ni poder, pidió sabiduría para gobernar con justicia. En Primera Reyes capítulo 3, versículos 9 al 12, Dios responde a su petición y le concede un corazón sabio y entendido, lo que lo convirtió en uno de los reyes más sabios de la historia. Esta sabiduría no solo lo ayudó a gobernar con justicia,
sino que también le permitió discernir los corazones de las personas y tomar decisiones que reflejaban la voluntad de Dios. Salomón estaba ungido por Dios, y esa unción trajo consigo una sabiduría sobrenatural. Cuando estás bajo la unción de Dios, no dependes únicamente de tu propio entendimiento o experiencia. La unción te otorga una perspectiva que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente a quienes la piden con fe. Esta sabiduría es una herramienta esencial para aquellos que están ungidos por Dios, porque les permite tomar decisiones que están alineadas con su plan. A veces, la sabiduría que recibes bajo la unción de Dios puede ir en contra de lo que parece lógico a los ojos del mundo, pero siempre está en sintonía con el propósito divino. El discernimiento, por otro lado, es la capacidad de ver más allá de las apariencias y comprender la verdad espiritual detrás de cada situación. Cuando estás ungido por Dios, Él te da el discernimiento necesario para distinguir entre lo que es bueno y lo que es mejor. A menudo enfrentamos decisiones en las que ambas opciones parecen correctas, pero el discernimiento divino te permite ver cuál es la que verdaderamente está alineada con el plan de Dios. Esta habilidad es fundamental para evitar errores y para caminar en la dirección que Dios ha trazado para ti. El discernimiento también te protege de los engaños del enemigo. El diablo busca confundirnos y desviarnos del camino de Dios, presentándonos opciones que parecen correctas, pero que en realidad nos alejan de su propósito. Cuando estás bajo la unción de Dios, puedes ver con claridad las trampas del enemigo y evitar caer en ellas. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, se nos dice que las cosas espirituales solo pueden ser discernidas por el Espíritu. Esto significa que, al estar ungido por el Espíritu Santo, tienes acceso a un discernimiento que va más allá de lo natural, y esto te capacita para tomar decisiones sabias, incluso en situaciones complejas. La sabiduría y el discernimiento también te permiten ver el panorama más amplio. A veces, nos enfocamos tanto en los detalles inmediatos de nuestras circunstancias que perdemos de vista el propósito mayor que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero cuando caminas bajo la unción de Dios, su sabiduría te permite ver más allá del momento presente y entender cómo cada decisión encaja en su plan general. Esto no solo te da paz en medio de la incertidumbre, sino que también te ayuda a tomar decisiones que están alineadas con el propósito eterno de Dios. La sabiduría divina que recibes bajo la unción también te capacita para aconsejar a otros. Dios no solo te da sabiduría para tu vida personal, sino que también te llama a ser un canal de su sabiduría para los demás. Así como Salomón utilizó la sabiduría que Dios le dio para resolver disputas y guiar a su pueblo, tú también puedes ser una fuente de sabiduría para quienes te rodean. Esta es otra señal de que estás bajo la unción de Dios. No solo tomas decisiones sabias para ti mismo, sino que también tienes la capacidad de influir positivamente en las decisiones de los demás, guiándolos hacia la verdad y la justicia. La unción de Dios también te da la capacidad de aprender de tus errores. Todos cometemos errores, pero aquellos que están bajo la unción de Dios no se quedan atrapados en ellos. La sabiduría divina te permite reflexionar sobre tus fallos y aprender lecciones valiosas que te preparan para el futuro. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos anima a confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esto es fundamental para caminar bajo su unción. Saber que, incluso cuando cometes errores, Dios puede redimir cada situación y utilizarla para tu crecimiento y su gloria. Otra manifestación de la sabiduría y el discernimiento que viene con la unción de Dios es la capacidad de reconocer los tiempos y las estaciones. Dios opera en tiempos perfectos. Y parte de caminar bajo su unción es entender cuándo es el momento adecuado para actuar, esperar
o avanzar. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo. La sabiduría que recibes bajo la unción de Dios te permite discernir esos tiempos y actuar conforme a ellos, asegurándote de que cada decisión que tomes esté en armonía con el plan de Dios para tu vida. El discernimiento también te permite identificar oportunidades divinas. A veces, Dios abre puertas que parecen pequeñas o insignificantes, pero que en realidad son oportunidades que Él ha preparado específicamente para ti. Sin el discernimiento que viene con la unción, podrías pasar por alto esas oportunidades o incluso rechazarlas, pensando que no son importantes. Pero cuando caminas bajo la unción de Dios, Él te da la claridad para ver cuáles oportunidades son parte de su plan y cuáles no lo son. Esto te capacita para caminar en las oportunidades que Dios ha preparado, sin perder tiempo en caminos que no te llevarán a tu destino. Por último, la sabiduría y el discernimiento que recibes bajo la unción de Dios te capacitan para vivir una vida equilibrada. Dios no solo te llama a servirlo con pasión, sino que también te da la sabiduría para equilibrar tus responsabilidades y cuidar de ti mismo y de los demás. La unción de Dios te permite reconocer cuándo necesitas descansar, cuándo necesitas esforzarte más y cuándo es el momento de delegar. Esta sabiduría es esencial para mantener una vida espiritual saludable y para cumplir con el llamado que Dios ha puesto sobre ti de manera efectiva. Séptimo señal de que fue ungido: experiencias transformadoras. Cuando estás bajo la unción de Dios, una de las señales más evidentes es el impacto transformador que se produce en tu vida. Las pruebas, desafíos y dificultades que enfrentas no son el final de la historia, sino el medio a través del cual Dios te moldea, te purifica y te prepara para cumplir su propósito. Las experiencias transformadoras son parte esencial del caminar bajo la unción divina, ya que te permiten ver cómo Dios está trabajando en ti y a través de ti, incluso en los momentos más oscuros. Estas experiencias no solo te cambian a ti, sino que también impactan a quienes te rodean. Un claro ejemplo de una experiencia transformadora lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Jesús, Pablo, entonces Saulo, perseguía a los cristianos con fervor. Pero su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, narrado en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, transformó radicalmente su vida. De perseguidor de la iglesia, pasó a ser uno de sus más grandes defensores y misioneros. Este tipo de transformación es una señal poderosa de la unción de Dios. Pablo no solo experimentó un cambio externo, sino que su corazón y su propósito fueron completamente renovados. Estar bajo la unción de Dios significa que, al igual que Pablo, nuestras experiencias más difíciles pueden ser utilizadas por Dios para moldearnos y dirigirnos hacia su plan. Cuando enfrentas pruebas bajo la unción de Dios, esas experiencias no son simplemente desafíos sin sentido. Cada dificultad que atraviesas es una oportunidad para que Dios obre en tu vida de manera profunda. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está trabajando para transformar tu vida y acercarte a su propósito. Las experiencias que parecen imposibles de superar bajo la unción de Dios se convierten en oportunidades para que Él se glorifique y para que tú crezcas en fe y carácter. Las experiencias transformadoras no siempre son instantáneas. A menudo, el proceso de transformación es gradual y puede ser doloroso. Sin embargo, cuando caminas bajo la unción de Dios, puedes estar seguro de que cada paso en ese proceso tiene un propósito. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Cada lágrima, cada oración, cada lucha
tiene un significado y un propósito en el plan divino. Tal vez estés atravesando una temporada de desierto en tu vida, donde parece que nada está saliendo bien, pero bajo la unción de Dios, incluso esos momentos son parte de tu transformación. El desierto puede ser el lugar donde Dios purifica tu corazón, fortalece tu fe y te prepara para las bendiciones que están por venir. Uno de los mayores efectos de las experiencias transformadoras bajo la unción de Dios es que te enseñan a depender completamente de Él. Cuando enfrentas situaciones que están fuera de tu control, aprendes a confiar en que Dios tiene el control. Estar bajo su unción significa que puedes entregarle tus preocupaciones, tus miedos y tus frustraciones, sabiendo que Él está obrando incluso cuando no puedes verlo. Este tipo de confianza solo se desarrolla a través de la experiencia. Es en los momentos más difíciles donde descubres cuán profundamente puedes depender de Dios y donde su poder se perfecciona en tu debilidad. Las experiencias transformadoras también te permiten experimentar el poder de la resurrección en tu vida. Así como Jesús fue resucitado de entre los muertos, tú también puedes experimentar una resurrección en áreas de tu vida que parecían muertas. Tal vez has pasado por situaciones que te hicieron sentir que no había esperanza, que todo estaba perdido. Pero bajo la unción de Dios, incluso las áreas de tu vida que parecían muertas pueden cobrar vida nuevamente. Dios tiene el poder de restaurar lo que ha sido roto, de sanar lo que ha sido herido y de traer nueva vida donde antes solo había desolación. Esta es una de las promesas más poderosas para aquellos que están ungidos por Dios. Su poder puede transformar lo imposible en posible. Estar bajo la unción de Dios significa que cada experiencia que atraviesas tiene el potencial de cambiarte para bien. Incluso los errores y fracasos se convierten en lecciones valiosas cuando están bajo su dirección. A veces, la transformación más profunda ocurre cuando pasamos por nuestras propias caídas y fracasos. Dios no permite que nuestros errores sean el final de la historia. En lugar de eso, los utiliza para enseñarnos, para corregirnos y para hacernos más fuertes. Las experiencias que parecen derrotas bajo la unción de Dios se convierten en pasos hacia el éxito y la victoria en su plan. Las experiencias transformadoras no solo te cambian a ti, sino que también tienen un impacto en los demás. A menudo, las personas a tu alrededor son testigos de cómo Dios está obrando en tu vida, y eso puede ser una fuente de inspiración y esperanza para ellos. Cuando ven cómo has atravesado las pruebas y has salido fortalecido, tu vida se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, se nos recuerda que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros que están pasando por lo mismo. Esto significa que tus experiencias transformadoras no solo son para ti, sino que también son una herramienta que Dios utiliza para bendecir a otros. La transformación que ocurre bajo la unción de Dios es integral. No solo cambia tu carácter y tu actitud, sino que también afecta todas las áreas de tu vida. Las decisiones que tomas, las relaciones que tienes y el impacto que dejas en los demás son diferentes porque estás siendo moldeado por Dios. Las experiencias que vives bajo su unción te hacen más fuerte, más sabio y más sensible a la dirección del Espíritu Santo. Esta transformación no es algo que puedas lograr por tu cuenta. Es el resultado de caminar en una relación íntima con Dios y permitir que su unción te guíe en cada paso. Finalmente, las experiencias transformadoras te preparan para cumplir con el propósito de Dios en tu vida. A menudo, las pruebas que enfrentas son la preparación para el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Dios utiliza esas experiencias para equiparte, para enseñarte lecciones que necesitarás en el futuro y para fortalecer tu fe para los desafíos que vendrán. Estar bajo la unción de Dios significa que cada experiencia
incluso las más difíciles, te está preparando para algo más grande. Dios tiene un plan perfecto para ti, y las experiencias transformadoras son parte esencial de ese plan. Octavo señal de que fue ungido: manifestación de dones espirituales. Una de las señales más claras de estar bajo la unción de Dios es la manifestación de los dones espirituales en tu vida. Estos dones no son simples habilidades humanas, sino capacidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo para edificar y bendecir a otros. Cuando estás ungido por Dios, los dones espirituales comienzan a fluir de una manera que impacta a quienes te rodean y confirma que su presencia está actuando a través de ti. Los dones espirituales son una señal visible de que el Espíritu Santo está obrando de manera poderosa, capacitándote para cumplir con el propósito que Dios ha establecido para tu vida. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Estos dones incluyen la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, los dones de sanidad, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar en diversas lenguas y la interpretación de lenguas. Cada uno de estos dones tiene un propósito específico en el cuerpo de Cristo y Dios los distribuye a cada persona como Él quiere. Cuando experimentas la manifestación de uno o más de estos dones, es una señal clara de que estás bajo la unción de Dios y que su poder está fluyendo a través de ti. Una de las maneras más comunes en que los dones espirituales se manifiestan es a través de la profecía. El don de profecía te permite recibir revelaciones directas de parte de Dios para exhortar, consolar y edificar a otros. Este don es una herramienta poderosa que Dios usa para comunicar su voluntad a su pueblo. Cuando alguien recibe una palabra profética que habla a lo más profundo de su situación, no hay duda de que el Espíritu Santo está obrando a través de ti. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, se nos recuerda que la profecía es para edificación, exhortación y consuelo. Si has experimentado este don, sabes que es una señal innegable de la unción divina sobre tu vida. Otro de los dones espirituales que se manifiesta bajo la unción de Dios es el don de sanidad. Este don permite que el poder de Dios fluya a través de ti para traer sanidad física, emocional o espiritual a aquellos que lo necesitan. En el ministerio de Jesús, la sanidad fue una de las maneras más poderosas en las que el reino de Dios se manifestó en la tierra. Y hoy, ese mismo poder sigue disponible para aquellos que están bajo la unción de Dios. Si has visto a alguien sanarse después de una oración o una imposición de manos, has sido testigo de la manifestación de este don. No hay duda de que Dios sigue obrando de manera poderosa a través de los dones espirituales. La manifestación de los dones espirituales también incluye el don de fe, que es una confianza sobrenatural en Dios para ver lo imposible hacerse realidad. Este don te permite creer en el poder de Dios, incluso en situaciones que parecen completamente desesperadas. En Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesús nos dice que si tenemos fe, podemos decirle a una montaña que se mueva, y lo hará. Este tipo de fe va más allá de la creencia normal. Es un don que te permite experimentar lo sobrenatural de Dios de una manera palpable. Cuando experimentas este don, te das cuenta de que estás caminando bajo una unción especial que te permite ver a Dios obrando de maneras asombrosas. Otro de los dones espirituales que se manifiestan bajo la unción es el discernimiento de espíritus. Este don te permite identificar la verdadera naturaleza de las influencias espirituales detrás de una situación o persona. No todas las cosas que parecen buenas son realmente de Dios.
y no todos los desafíos provienen de simples circunstancias naturales. El discernimiento de espíritus te da la capacidad de ver más allá de lo visible y discernir las fuerzas espirituales que están en juego. Este don es fundamental para aquellos que están bajo la unción de Dios, ya que te protege de caer en engaños y te ayuda a caminar con claridad en el propósito de Dios. El don de hacer milagros es otro de los dones espirituales que confirman la unción de Dios en tu vida. Este don permite que el poder sobrenatural de Dios intervenga directamente en el mundo natural, provocando resultados que van más allá de las leyes de la naturaleza. Jesús realizó muchos milagros durante su ministerio en la tierra, y esos mismos milagros aún son posibles hoy en día para aquellos que caminan bajo su unción. Si has sido testigo de un milagro o has sido utilizado por Dios para realizar uno, sabes que este don es una señal evidente de que estás bajo la unción de Dios. Los milagros no son solo eventos extraordinarios, son una manifestación directa del reino de Dios en la tierra. Hablar en lenguas y la interpretación de lenguas son otros de los dones espirituales que se manifiestan bajo la unción de Dios. El hablar en lenguas es una capacidad sobrenatural para hablar en un idioma desconocido por quien lo pronuncia, mientras que la interpretación de lenguas permite entender y comunicar el mensaje que se ha hablado. Estos dones son una manera especial en la que el Espíritu Santo edifica a la Iglesia, proporcionando mensajes divinos que trascienden las limitaciones humanas. En 1 Corintios capítulo 14, versículos 13 al 15, se nos enseña que quien habla en lenguas debe orar para poder interpretar, para que el mensaje sea comprendido por la congregación. Estos dones, cuando se manifiestan, son una clara señal de la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo. La manifestación de los dones espirituales bajo la unción de Dios no solo es para bendecir a la Iglesia, sino también para expandir el reino de Dios. Estos dones te capacitan para cumplir con el llamado que Dios ha puesto en tu vida y para ser una luz en medio de las tinieblas. A medida que estos dones se manifiestan, las personas pueden ver claramente la mano de Dios obrando a través de ti, y esto les lleva a acercarse más a Él. Estar bajo la unción de Dios significa ser un instrumento para la manifestación de su poder y su gloria en la tierra. Por último, la manifestación de los dones espirituales es una señal de que Dios está obrando en tu vida de una manera única y especial. Estos dones no son para tu gloria, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y para el avance del reino de Dios. Cada vez que experimentas uno de estos dones, puedes estar seguro de que Dios te ha ungido para un propósito específico. Caminar bajo la unción de Dios no solo transforma tu vida, sino que también transforma la vida de quienes te rodean, permitiendo que el poder de Dios fluya a través de ti para cumplir su plan perfecto. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la unción de Dios se manifiesta de maneras poderosas y transformadoras en nuestra vida. Desde la protección divina hasta la manifestación de dones espirituales, la unción es una señal de que Dios está obrando en ti y a través de ti, guiándote en cada paso, transformando tu corazón y preparándote para cumplir con el propósito que ha diseñado para ti. Cada una de estas señales es un recordatorio de que, cuando entregamos todo a Dios y caminamos bajo su unción, no solo somos bendecidos, sino que también nos convertimos en un canal de bendición para los demás. Dios te ha llamado para algo más grande, algo que quizás no puedas ver completamente ahora, pero que está en pleno desarrollo. A medida que caminas bajo su unción, experimentarás su guía, su poder y su paz, de maneras que transformarán tu vida y la de quienes te rodean. ¿Estás listo para abrazar ese llamado y permitir que la unción de Dios
se manifieste completamente en ti. Él tiene grandes cosas preparadas para ti y cada paso que das bajo su unción te lleva más cerca de ese propósito divino. Si te ha inspirado este contenido y deseas seguir aprendiendo cómo caminar bajo la unción de Dios, te invito a que te suscribas al canal. De esta manera podrás seguir recibiendo enseñanzas que te fortalezcan en tu fe y te guíen en este viaje espiritual. Que Dios te siga bendiciendo y que su unción continúe manifestándose poderosamente en tu vida.